caminar al sentido contrario. Un ejemplo es cuando uno va manejando un carro en un carril de dos vías. Llegas a la luz, paras y das vuelta en U. Ese es un ejemplo de cómo es arrepentirse. Iba en el pecado, pero di vuelta y ya no más estoy en el pecado. Y de la misma manera Dios nos habla hoy en día. Dios quiere preparar y transformar nuestros corazones, porque Él tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Pero para que el corazón sea preparado, primero hay que arrepentirnos del pecado. El pecado es como una pared que construimos entre nosotros y Dios. No dejamos que Dios trabaje en nosotros y también Dios no nos va a escuchar porque está algo en medio, que es el pecado. Pero si nos arrepentimos del pecado, mis hermanos, entonces sí recibimos el favor de Dios en nuestras vidas. Y si recuerdan que también leímos que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente para el perdón de pecados en el río de Jordán. Fueron muchas las personas que confesaron sus pecados y se bautizaron. Esto fue algo nuevo, algo que nunca habían visto en otros tiempos. Se pueden imaginar cómo la gente en estos tiempos reaccionó mirando las multitudes de personas que venían al río, que sabían que tenían pecado y tenían que dejarlo ahí. Me imagino que fue algo bien especial en esos tiempos. Y estas personas lo hacían porque sabían de que querían un cambio en sus vidas. Luego vimos que Jesús fue bautizado también por Juan. El bautismo de Jesús fue algo muy diferente porque sabemos que Jesús no pecó. Para Jesús era la señal del comienzo de su ministerio. En otras palabras, era una declaración que por su muerte, entierro y resurrección satisface todo requerimiento de Dios para que tú y yo tengamos ese acceso, esa reconciliación a Él. La deuda de tus pecados y los míos fueron pagados en esa cruz por la sangre de Jesucristo. Jesús entonces, Él intercede por nosotros, es nuestro abogado y es por Él que podemos tener ese acceso al Padre. De otra manera no pudiéramos tener paz con Dios. Y si recuerdan el libro de Hebreos, capítulo 4 que estuvimos estudiando con Pastor Eduardo, leímos que Jesús se identifica con nosotros los pecadores. Él entiende nuestras debilidades y nuestras necesidades, porque Jesús también pasó por lo mismo. Y si leemos ahí en Hebreos capítulo 4, verso 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego también miramos que Dios hace un reconocimiento especial a Jesús. Dios reafirma con gozo la identidad de Jesús con el Padre. En Mateo 3, verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está Jesús recibiendo la bendición de Dios para lo que venía por adelante, porque Él era un instrumento escogido. Y esa es una gran bendición y a la vez una gran responsabilidad. Igual también Dios, por medio de su palabra, nos dice que a los que han recibido el regalo de salvación son adoptados como hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios se goza porque tu identidad se encuentra en el Rey de Reyes, Jesucristo, y ya no está en el mundo. Entonces también nosotros somos escogidos. Bueno, mis hermanos, con esto en mente, el tema de hoy es resistir la tentación. Resistir la tentación.
Vamos a enfocarnos en dos áreas. La primera es, ¿qué significa la tentación en el contexto de estos versos y el capítulo? También vamos a ver unos ejemplos de la tentación y cuando a nosotros se presenta una tentación, ¿qué es lo que podemos hacer? La otra parte que también vamos a ver es la responsabilidad y la bendición que recibimos de Dios para el ministerio que Dios escogió para cada uno de nosotros. Con esto tema en mente, entonces por favor, si abren sus Biblias en Mateo capítulo 4, vamos a leerlo. Y también les pido por favor si se pueden poner de pie para leer la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban, y los llamó. Y que ellos, dejando al instante de barca a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y la trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Señor Padre, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra que siempre nos lleva
aprender algo nuevo, Padre. Yo te pido, mi Dios, que esta mañana nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que siempre es algo bueno, algo que nos edifica, Padre, para poder hacer tu voluntad, Señor, y seguir el camino que tú nos has llamado a seguir, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que están escuchando el mensaje, Señor. Que estemos llenos del Espíritu Santo, Señor, y que nos ayude a hacer tu voluntad, mi Dios. Hazme a mí a un lado, Padre, para que tú, a través de tu palabra, nos digas algo nuevo, Señor, algo que nos transforme nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias. En los primeros versos del 1 al 11, miramos que Jesús es tentado por Satanás. Al estudiar estos versos, se me vinieron en mente unas preguntas básicas acerca de la tentación. La primera pregunta que se me vino en mente es, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero entonces aquí tenemos un verso, una historia de Jesús cuando es tentado. Entonces me pregunté si hay una contradicción en la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, verso 13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la respuesta es no. Hay varias razones por qué no lo es. Una de ellas está en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, como estuvimos estudiando anterior. El libro de Hebreos nos explica que Jesús, nuestro sumo sacerdote, estando en un cuerpo, viviendo entre nosotros, tuvo que estar sujeto a las mismas tentaciones, las mismas debilidades, los mismos problemas que todos nosotros pasamos. Él se compadece de todos de nosotros porque Él también pasó por eso. Por esta razón, Dios permitió a Satanás que lo tentara. De otra manera, no tuviéramos el ejemplo de cómo resistir la tentación en nuestras vidas. Luego, la segunda pregunta que me hice es, ¿todas las tentaciones vendrán del diablo? Hay veces decimos, es que el diablo me tentó y caí. Pero recordemos que nuestra propia carne busca hacer el mal sin ayuda del diablo. Como dice en Santiago capítulo 1, verso 14, dice, sí que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. En el diccionario define la palabra concupiscencia de esta manera. Dice, es un deseo ansioso de bienes materiales, un apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales. Muchas de las veces es el mal en nosotros que nos lleva a la tentación. Y la última cosa que quiero aclarar es de que la tentación no es pecado, pero si entretenemos la tentación, nos acercamos, entonces nos puede llevar al pecado. En Santiago capítulo 1, verso 15 dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Para ponerlo en un ejemplo simple, no sé si cuando ustedes eran pequeños una vez jugaron con un par de dos imanes. Y si lo han tratado, se dan cuenta que cuando esos imanes se van juntando, los imanes se hace difícil para separarlos, ¿verdad? Porque los dos se están atrayendo. La tentación es de esa manera. Si entretenemos esa, ya sea posición mental o esa posición física donde estamos en ese momento, y si nos seguimos acercando, la atracción se vuelve más fuerte y se vuelve más difícil para apartarnos de ella.
Entonces miremos Mateo capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la tentación del deseo de la carne. Notemos que Jesús usó el tiempo en el desierto para prepararse para el ministerio que Dios le iba a dejar encargado. Entonces, ¿cómo es que se preparó? En ayuno, ¿verdad? Un tiempo de comunión y de oración con Dios. Eso es importante para cada uno de nosotros, que lo hagamos. Pero ¿qué pasa cuando decidiste a seguir a Cristo, decidiste a hacer el labor que Él te mandó a hacer? Bueno, hay veces vienen los problemas, ¿verdad? Vienen los conflictos, los ataques del enemigo y las tentaciones. Pedro nos advierte de la constante amenaza que el enemigo hace contra los hijos de Dios, como dice en Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león con hambre siempre anda buscando un animal más débil para comérselo. Igual una persona débil es una persona que vive en la carne siempre, que no ha permitido ser llenadas y guiadas por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pedro también nos conforta con decirnos que si resistimos y permanecemos en la fe por un rato más, Dios nos perfecciona y nos fortalece en tiempos de prueba. ¿Quiénes aquí quieren ser fortalecidos en tiempos de prueba? Amén, ¿verdad? Creo que todos. Entonces vamos a ver entonces cómo Jesús fue tentado y cómo resistió la tentación y cómo a través de eso fue fortalecido durante esa prueba. Miremos otra vez el verso 3 donde dice: y vino el tentador y les dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía una necesidad básica. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tenía mucha hambre. Y si notamos, Satanás esperó que Jesús estuviera al punto más débil para tentarlo de esta manera. Muchas de las veces esa es la táctica del enemigo. Espera que estemos en una posición débil para tratar de agarrarnos y tomar ventaja de esa situación. Si nos damos cuenta, Satanás usó la necesidad básica de la comida para tratar de seducir a Jesús a hacer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. La comida en sí sabemos que no es un problema. El problema es cuando ponemos esa importancia a la comida a llegar a un punto a hacer algo que no debemos de hacer. Por ejemplo, aquí Jesús, el reto era que usara sus fuerzas supernaturales para convertir la piedra en pan. Y a veces no buscamos hacer el mismo esfuerzo para alimentar lo que es la vida espiritual de nuestras vidas. En el verso 3 dice que Satanás hace un reto también, cuestionando la identidad de Jesús. Recordemos que unos versos atrás Dios reafirmó quién era Él, pero Satanás quería ponerlo en duda. Muchas de las veces así nos pasa a nosotros también. Miramos que la meta de Satanás aquí era que Jesús reemplazara la necesidad espiritual con la espiritual de la carne. Hoy en día no tenemos que ir muy lejos para encontrar cosas que quieren hacer los mismos en nuestras vidas. Un ejemplo en la casa. Una pregunta: ¿qué es lo que más consume nuestro tiempo en la casa? Tal vez es la tableta, la televisión, el teléfono inteligente o el Facebook. En un estudio sacaron
que sacaron aquí en Estados Unidos reportó que de promedio de una familia típica de casa mira en total 7 horas y 50 minutos de televisión cada día. Un promedio de 2 horas y 55 minutos en los teléfonos inteligentes también cada día. Ahora, ¿qué tipo de cosas miramos en la televisión o en el teléfono? ¿El Netflix o el fútbol o las novelas? Un reporte que sacaron en el 2016 dice que Estados Unidos dedicó en total 4.5 billones de horas en solo una página de la internet viendo la pornografía. Entonces, ¿nos estamos alimentando de las cosas de Dios o de las cosas que ofrece el mundo? En Mateo 4, verso 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces voy a preguntar otra vez, ¿cómo es que Jesús respondió a la tentación? Con la palabra de Dios. Jesús responde al citar Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó como maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la conocían, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el libro de Efesios capítulo 6, verso 17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene poder, y esa es la herramienta que Jesús usó en las tentaciones. Aquí miramos que Jesús le pudo haber dicho a Satanás: vete en este instante, pero no lo hizo de esa manera. Jesús enseña la importancia de mantener su palabra en nosotros para resistir las pruebas y las tentaciones. Si sabes que tienes una debilidad de algo, es mejor que hagas todo lo posible para evitar estar cerca de esa tentación. La palabra de Dios dice que donde hay una tentación, siempre hay una manera para escapar y no tenemos excusas. En la primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Pero también no solo se trata de saber la palabra de Dios. El diablo sabe la palabra de Dios. El objetivo es de edificarnos en la verdad de su palabra. No sirve de nada si no estamos viviendo su palabra en nuestras vidas. Si recuerdan, hace unos 2 años hubo unos incendios aquí en Riverside y Orange County, que se quemaron unos cerros y unas casas fueron afectadas. Bueno, unos dueños de casa valientes se subieron a sus techos, estaban cerca del incendio, llevaron su manguera y mojaron el techo. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque por si el viento llevaba la lumbre o las chispas, sus casas no iban a ser quemadas. Entonces, un techo empapado en agua no tan fácilmente prende fuego, ¿verdad? De la misma manera, una persona empapada en la palabra de Dios no tan fácilmente cae en la tentación. Como dice en Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí la palabra dicho significa la palabra de Dios.
Y si seguimos leyendo ahí en Mateo 4, del 5 al 6, y dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es la tentación del orgullo del hombre. Satanás citó parte del Salmo 91. Aquí tenemos un ejemplo de cómo las escrituras son manipuladas para beneficio personal. Se acomodan de tal manera que se pueden llevar a decir lo que queremos. El Salmo 91 es un salmo que da consejo para confiar en Dios. No es un salmo que prueba la fidelidad de Dios. Y eso es lo que Satanás hizo. En el libro de Éxodos, cuando los israelitas pasaron por el desierto, ellos comenzaron a dudar si Dios estaba con ellos. Si se recuerdan, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, abrió el mar para que pasaran por ahí, les dio el pan del cielo, maná, ¿verdad? Y todavía se preguntaban: ¿está Dios conmigo? ¿De veras existe Dios? Dios, si tú existes, sáname de mi enfermedad. Si existes, sácame de mi problema. Pero miramos aquí que no debemos de poner a prueba la fidelidad de Dios. Él es un Dios soberano y sus planes siempre son perfectos. En Mateo capítulo 4, verso 7 dice: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús una vez más usó el poder de la palabra de Dios para resistir la tentación al citar Deuteronomio capítulo 6, verso 16, donde dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. ¿Alguna vez has oído la expresión que dice: no juegues con el fuego porque te vas a quemar? El hombre orgulloso dice: por mi cuenta voy a meter mis manos en el fuego y nada malo me va a pasar porque Dios me va a proteger. Si te estás dejando ser tentado, tarde o temprano vas a caer en el pecado. Si sabemos que andamos en el rumbo equivocado, no podemos esperar la protección de Dios para nuestras vidas. En Mateo capítulo 4, de 8 a 9 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la tentación de las posesiones. Notemos que aquí Satanás mostró los reinos del mundo, le enseñó reinos grandísimos. Y hay veces que el deseo entra a nuestra mente por lo que miramos. Y si dejamos que la mente comience a planear y planificar cómo hacerle para tomar esa posesión, ¿qué pasa? A veces se hace sin importar el costo. En Mateo capítulo 16, verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí Jesús sabía que su misión en la tierra era el sufrimiento que tenía que pasar. Pero Satanás le enseñó
y le ofreció una alternativa para que no se cumpliera el plan de Dios. Hay veces que queremos tomar atajos en nuestras vidas para evitar el camino que Dios nos ha señalado. Pueda que ese otro camino se mire más atractivo, más fácil, pero ¿a qué precio estamos dispuestos a hacerlo? Si recuerdan la historia de Jonás en el Antiguo Testamento, ahí miramos que Dios manda a Jonás a predicar, pero él no lo quiso hacer. ¿Y qué pasó? Se quiso esconder de Dios, se fue al sentido contrario y llevó un terrible susto por la tormenta que pasó, que después lo aventaron del barco y se lo tragó el pez y se arrepintió, y la misericordia de Dios y su gracia lo salvó. Luego, después de ser restaurado, fue y hizo la voluntad de Dios, así como lo había mandado la primera vez. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces sigamos leyendo Mateo 4, versos del 10 al 11, y dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y este verso podemos encontrarlo también en Deuteronomio 6:13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Solo Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. La tendencia del ser humano es criticar los planes de Dios. Hay veces que con lo poco que conocemos de la Biblia, actuamos como que ya lo hicimos y que ya sabemos suficiente para dar buenos consejos. Pedro en una ocasión trató de dar un consejo a Jesús. El consejo de Pedro era que Jesús no se fuera a la cruz. Pero Jesús le contestó y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Con la misma autoridad que Jesús le habló a Pedro, también lo usó con Satanás. En ese instante, Satanás se fue y los ángeles atendieron a las necesidades de Jesús. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la pregunta para nosotros es, una vez más, ¿cómo vamos a responder a la tentación? Con la palabra de Dios. Jesús nos dio el ejemplo cómo resistir la tentación, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, si Dios nos ha dejado estas herramientas, hay que usarlas, porque esas son las herramientas que nos van a ayudar a salir victoriosos en esas batallas, esas pruebas, esas tentaciones que se presentan. Y no darnos por vencidos, porque con la palabra de Dios y su Espíritu Santo hay poder. Entonces leamos en Mateo capítulo 4, verso 12 al 17. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, habitó a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí en la ciudad de Capernaum fue donde Jesús mantuvo gran parte de su tiempo, después que Juan estaba preso. Y aquí miramos que Mateo confirma que la profecía de Isaías fue cumplida. Y si observamos el verso 16, se me hizo interesante la palabra asentado, porque esta palabra describe la vida espiritual de la gente en esta región. Se me hace interesante porque describe los corazones de la gente que estaba saturada en pecado. Pero donde hay oscuridad, donde hay pecado, sabemos que hay oportunidad para que la luz de Jesús resplandezca y transforme vidas. Amén. Entonces sigamos leyendo en Mateo 4, versos 18 al 22. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban a la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos en la barca con Zebedeo, con su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Si nos damos cuenta, Jesús pudo haber ido a los sacerdotes, pudo haber ido a los estudiados, a los templos, para escoger a sus discípulos. Pero no fue así. Aquí leemos, ¿verdad?, de que Jesús fue al mar de Galilea, donde encontró a unos hombres corrientes y ordinarios, unos pobres pescadores, para usarlos para el plan de Dios. Me gusta cómo explica Matthew Henry en un comentario que estaba leyendo cuando estaba estudiando, y quisiera compartirlo con ustedes. Y dice así: el mismo poder que llamó a Pedro y a Andrés podría haber traído a Anás y a Caifás, porque nada es imposible con Dios. Pero Cristo elige lo necio del mundo para confundir a lo sabio. La diligencia es un llamado honesto a complacer a Cristo y no es un obstáculo para la vida santa. La gente ociosa está más abierta a las tentaciones de Satanás que a los llamados de Dios. Probablemente los discípulos ya habían escuchado el mensaje de Jesucristo en otra ocasión. Y nos damos cuenta que el llamado para ellos fue a un perfecto tiempo. Fue cuando Dios había puesto en sus corazones que ellos cambiaran de su manera de vivir y seguirlo a Él. De la misma manera, Dios sigue haciendo lo mismo. Y en Mateo capítulo 4, versos 23 al 25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y la trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Era necesario que Jesús
pasara por las tentaciones como leímos hace ratos. De otra manera, la voluntad de Dios no se hubiera hecho en el mundo. Y ahora notemos la recompensa después de pasar por las pruebas, después de pasar por las tentaciones. Dice aquí que la luz de Jesús resplandeció por todos lados, salvando gente de sus pecados, regalando gracia y misericordia, compartiendo el mensaje del Evangelio y dándole esperanza al pueblo. Esa es una gran bendición. Y es una bendición grande a ser obedientes a Dios. Tú y yo fuimos hechos para ser la luz del mundo. Y ahora tenemos la responsabilidad y la bendición de ser un testimonio a donde quiera que vayamos. Y así es porque Jesús así lo hizo. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y en Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de la luz. ¿Somos hijos de la luz? Y para concluir, nuestra identidad está en Jesucristo y no en el mundo. No dejes que nadie trate de engañarte. Cuando seas tentado, usa una oportunidad cuando seas tentado es una oportunidad para que tu fe crezca y para que tu carácter siga siendo formado. Y si caes en la tentación, pide perdón y arrepiéntete. Podemos tener por seguro que Jesús nos levanta y nos restaura. Y si resistes la tentación, entonces eres victorioso y fortalecido. Recordemos, Dios está en control. Nuestros fracasos y nuestras victorias están incluidas en los planes soberanos de Dios. Es por la gracia y su misericordia de Dios que podemos seguir haciendo su voluntad. Y nosotros fuimos escogidos, fuimos apartados, fuimos sellados, dice la palabra de Dios, por Dios y para Dios. Y como hijos de Dios, vivamos para su gloria y para su honra. Bueno, oremos entonces. Señor Padre, te damos muchísimas gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado de estar aquí escuchando tu palabra y aprender algo nuevo para nuestras vidas, cómo podemos nosotros recibirlo y cómo podemos aplicarlo, Padre. Te damos muchísimas gracias por todos los que están escuchando el mensaje, Padre, que sea un tiempo de analizarnos cada uno, Señor, para ver cómo es que respondemos cuando viene la tentación. Estamos dispuestos a dejar todo, Señor, y dar una vuelta en U para no caer en pecado, Señor. Pedimos, Padre, que tu palabra siga ayudando y transformando nuestras vidas cada día, Señor, y que nos vayas enseñando día tras día a cómo afrontar esas batallas, esas tentaciones, esos problemas, esos conflictos que a veces tenemos, Padre. Señor, sabemos que tú fuiste ese ejemplo perfecto, Padre. Y eres tú ese modelo que podemos nosotros ahora mirar y aprender para poder saber cómo vivir esta vida que nos has llamado a vivir. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que nos escuchan también. Sabemos de que tú tienes planes grandes, Señor. Planes que nos van a llegar, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, si solamente te dejamos. Ayúdanos, Señor, entonces a dejarte a ti, trabajar en nuestras vidas, a empaparnos de tu palabra, Señor, para que podamos hacer tu voluntad. Muchísimas gracias, Señor, por el tiempo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Si nos ponemos de pie para terminar con la última alabanza. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial, dame de beber, necesito más, dame de beber de tu dame de beber, necesito.